tormenta tropical en las tierras altas de Kenia. Las lluvias torrenciales empapan las montañas Mau casi cada semana. Durante el año aquí cae más del doble de agua que en Europa Central. Este bosque empapado es la fuente del poderoso río Mara y la clave de su carácter único. Además de ser portador de vida, el río alberga cientos de enormes y sigilosos cocodrilos. Los músculos del reptil se cansan y la cebra tiene suerte. Vuelve a la seguridad de la manada, pero tendrá que volver al río a beber. Y hay otros depredadores que lo saben. Esta leona se acerca más aquí de lo que podría hacerlo en la pradera abierta. Es una osada estrategia. Y está pagando el precio. Su pata delantera izquierda se ha torcido en el irregular terreno. Una lesión como esta podría significar el fin de sus días de caza. Una sentencia a morir de hambre. Pero puede apoyar su peso en ella. Con un poco de suerte, solo necesitará descanso. Las gacelas de Thompson con frecuencia tratan de cruzar el río, impulsadas por un instinto de búsqueda de nuevos pastos. Cuando el agua es profunda, esto es desastroso. Los cocodrilos se disputan las diminutas gacelas. Al final, una de las hembras se aventura al borde del agua. El agua está demasiado baja para que los cocodrilos se acerquen lo suficiente sin ser vistos. Pero hay un estrecho canal en el medio del río que aún es lo bastante profundo para albergar a un cocodrilo hambriento. Si la gacela puede mantener sus pezuñas sobre el suelo sólido, resultará demasiado rápida para los cocodrilos. La mayoría de las gacelas se arman de valor.
El pequeño antílope parece estar ganando. Pero el cruce está atrayendo a más cocodrilos. Las gacelas sienten mayor confianza. Pero también lo hacen sus cazadores. El resto del grupo increíblemente continúa cruzando, mientras los gigantes acorazados devoran a su compañera. Es como si los cocodrilos fueran troncos de árboles. El victorioso ataque atrae aún a más cocodrilos. Las restantes gacelas parecen impertérritas. Y pagan un alto precio. Mueren 5 en 10 segundos. Tanto si el río está alto como bajo, los cocodrilos siempre prosperan. Un 1,5 millones de ñúes viene de camino. Se les unen 350.000 gacelas y 200.000 cebras. Es la mayor migración de mamíferos de la Tierra. Han pasado la estación húmeda en las llanuras de hierba corta del Serengeti. Pero una vez que cesa la lluvia, las praderas pronto se agotan. Por lo que estos 2 millones de herbívoros se dirigen al norte en busca de las llanuras de hierba larga. Tras 100 kilómetros bajo un calor abrasador, casi han llegado. Solo el Mara les bloquea el camino. Un solo ñu de 250 kilos es un animal poderoso. Pero en grupo son casi imparables. Es una cuestión de cifras lo que supera a los cocodrilos. Los miles que sobreviven al cruce del río pueden por fin darse un festín en las abundantes praderas. Pero ellos no son los únicos que piensan en el alimento.
El Masai Mara es el hogar de 500 leones. Es la segunda mayor densidad de leones de África. Las manadas familiares están formadas por 5 o 6 hembras emparentadas con varios machos en la periferia. Calculan su reproducción para que cuando lleguen los herbívoros, sus cachorros sean adolescentes, una edad en que su apetito es voraz. Y los leones no son los únicos depredadores. La ardua tarea de la migración provee al rebaño de buenos pastos durante todo el año. Las cifras son verdaderamente elevadas. Con tanta cantidad de presas para elegir, los leones no tienen prisa. Esperan a que caiga la noche. Ahora pueden acercarse a sus presas sin ser vistos. Un ñu alimentará a toda la familia. El enorme número de depredadores tiene poco impacto en el rebaño. Ellos confían en las llanuras húmedas. Sin ellas se rompería el círculo de la migración. Sin el Mara, las enormes manadas no podrían existir. Pero en estas condiciones, las llanuras están repletas de ñúes. Y al comienzo de la estación seca, cada día llegan más. Los ñúes eligen el lugar para cruzar fiándose de su inteligencia colectiva, como un enjambre de abejas. Pero este grupo no ha elegido bien. El agua es profunda y movida, lo que da una ventaja a los cocodrilos. También se esfuerzan por hallar un lugar para salir. Se ahogan en la confusión. Los buitres comienzan a congregarse. Hay tantos muertos que los cocodrilos y los buitres se sacian.
Pero ni siquiera estas catástrofes pueden mermar el número del rebaño. Cuando el Mara sale de Kenia y entra en Tanzania, ha cubierto más de 200 kilómetros. Ahora, ya en el Serengeti, es una ancha y calmada extensión de agua que colma el amplio y uniforme lecho. Es un río en la flor de la vida. Los bancos de arena son el lugar perfecto para que los hipopótamos se echen la siesta. Los pájaros secretario peinan la hierba en busca de serpientes. Se les unen los ñúes migrantes. Algunos pasan toda la estación seca aquí, evitando a las multitudes que se dirigen hacia el norte. Aquí también abundan los cocodrilos y son tan grandes como los de la parte alta del río. Razón por la que los más pequeños se quedan en las lagunas. Los adultos malhumorados podrían causarse graves daños unos a otros si no fuera por su piel, impenetrable como una armadura. Los peces son más pequeños en las lagunas, pero están libres de cocodrilos adultos que pelean. En octubre, la mayoría de las hembras han puesto huevos en los nidos de los bancos y necesitan protección. Pierden todo el interés en el alimento. Eso no le ocurre al varano del Nilo. Los bancos son territorios de caza populares para los ladrones de huevos. Por lo que durante días enteros las hembras se tumban en sus nidos sin moverse. Es necesaria la amenaza de ser aplastada por un elefante para quebrantar su determinación. Una vez desprotegidos, el varano del Nilo no tarda mucho en encontrar el alijo. Tiene que trabajar deprisa para sacarlos del nido. Solo deja de excavar para escuchar si regresa la iracunda madre. Ha conseguido uno. Es hora de irse. Una vez que el nido ha sido abierto, se les abre una oportunidad a otros carroñeros, como esta delgada mangosta. El cocodrilo no vuelve. Ha abandonado a sus crías. Cuando el varano regresa puede tomarse su tiempo. Es tan audaz que se traga el huevo mientras aún está en el nido. Cuando el Mara sale del Serengeti, fluye a través de campos y prados. Pero pronto deja de comportarse como un río de la sabana. Comienza a serpentear bruscamente y crea un nuevo hábitat.
Un frondoso bosque subtropical se aferra al sinuoso río, constituyendo una selva tropical densa y hostil, similar a la del Congo. Más allá de la selva original se encuentra el pantano Masarua. Es una imponente extensión de 400 kilómetros cuadrados de juncos y papiros entrecruzada por canales y lagos. Es un tamiz natural que filtra los sedimentos del agua. Los nutrientes que aporta el Mara provocan una explosión de vida. La naturaleza impenetrable del pantano y los enjambres de mosquitos portadores de malaria han mantenido esta zona libre de actividad humana. La naturaleza pertenece a la fauna y la flora. El gran número de serpientes que habitan la zona también ha contribuido a mantener a los seres humanos a raya. Los lugareños temen incluso a los camaleones, creyéndolos venenosos. Por lo que las aves tienen toda la pesca para ellas solas. Las aguas abiertas son el territorio de caza de las águilas pescadoras africanas. Hoy, unos pescadores se enfrentan con el laberinto del pantano. Solo pueden atravesarlo con canoas pequeñas, por lo que necesitan estar atentos a los cocodrilos. En la estación húmeda, los peces son abundantes. Vale la pena desafiar al pantano. En la estación seca, las capturas son pequeñas, desde luego no suficientes para vivir de ellas. Por esto, muchos han despejado tierra en la que cultivar. Cada año los incendios consumen un área mayor del antiguo bosque. Este progresivo asentamiento del Bajo Mara se ha ido acelerando. En los años 50, la zona estaba deshabitada. Como ocurrió con el Serengeti, podría haberse convertido en un impresionante parque nacional. Pero ahora es demasiado tarde. Demasiados seres precisan el agua del Mara. Tras recorrer 290 kilómetros, el Mara alcanza una cadena montañosa. El río se ensancha hasta crear un enorme pantano antes de vaciarse en el lago Victoria. También aquí la tierra es muy apreciada para la agricultura. Pero los problemas en este extremo del río no son los mayores a los que se enfrenta el Mara. Los cambios sufridos en las colinas podrían amenazar su existencia. En 1995, esto era un denso dosel de copas de árboles que se extendía de un horizonte al otro. Estos campos destruyen el bosque de Mau sin que el gobierno de Kenia ponga objeciones. En 1902, la meseta de Mau estaba protegida como zona de almacenamiento de agua.
Pero a pesar de ello está sufriendo una deforestación desde los años 70. De los 4.000 kilómetros cuadrados originales de bosque virgen, solo queda la mitad. Hasta fechas recientes era común en Kenia comprar favores políticos con tierras públicas, por lo que parte de los bosques de Mau pasaron a ser propiedad privada. Esta fértil tierra se vendió a minifundistas que la talaron para plantar cultivos que pudieran vender. Sin la sombra de los árboles la tierra se seca. La lluvia arrastra el valioso mantillo. Para estas familias, este traslado significa tener que invertir todos sus ahorros. Su esperanza es construir un futuro mejor a largo plazo. Pero a pesar de su duro trabajo, necesitan que la tierra se mantenga fértil. Y eso es improbable. El agua se derrama libremente en el valle desde el bosque de Mau. El bosque que absorbía las lluvias y liberaba el agua poco a poco ya no está ahí. Los científicos kenianos toman lecturas regulares de los índices del flujo y los resultados son alarmantes. El flujo del agua está fluctuando mucho más que nunca. Lo que es más, 60.000 toneladas de suelo fértil caen al río cada año. Demasiado para que el mar pueda absorberlo. Y cada vez existen nuevas demandas para el río. La agricultura a gran escala está creciendo, impulsada por el fiable río Mara. En años secos, el 25% del agua del río se ha utilizado para regar los cultivos. Si cada terreno que solicita agua recibe el permiso, se llegará hasta un 70%. La deforestación en la parte alta de la corriente provoca que ahora los niveles del agua bajen bruscamente en la estación seca. Incluso los terrenos de la parte alta del río tienen problemas para abastecerse del Mara como lo hacían antes. Esta combinación de la tala de los bosques y los extensos terrenos cultivados supone una amenaza para todos los ecosistemas de la parte baja de la corriente. En la estación seca, los animales, como es lógico, se sienten atraídos por el río. Cuando los niveles son tan bajos, las gacelas de Grant pueden vadearlo con facilidad. Solo tienen unos centímetros de profundidad. Son moradores semidesérticos y probablemente nunca han visto un cocodrilo. Lo que da a los cocodrilos una oportunidad en estas aguas superficiales. Un nivel tan bajo de agua solía ser algo insólito, pero así es ahora normalmente la estación seca. En diciembre los ñúes entrecruzan el río buscando los últimos buenos pastos. El Mara ya no es la barrera que era antes. Los cocodrilos son mucho más fáciles de evitar.
De hecho, ahora tienen que intentar no ser pisoteados en el tumulto. Las delicadas gacelas de Thompson también se sienten atraídas por el río. El instinto de cruzarlo en busca de nuevos pastos sigue siendo muy fuerte. Cada año el Mara se hunde más profundamente en su lecho. Las cuencas de lodo se hacen mayores. Delgados hilos de agua se abren camino entre las rocas. El Mara está enfermo. ¿Podría ser este su futuro? Si el Mara deja de fluir durante la estación seca, provocaría una catástrofe. Millones de animales dependen de él durante esta época. El espectáculo de la migración atrae a multitud de turistas al Masai Mara. En temporada alta, decenas de aviones aterrizan cada día. Los hoteles están llenos. 200.000 visitantes al año vienen a observar el espectáculo de la mayor migración de mamíferos del planeta. El turismo se ha convertido en una industria vital en países de África Oriental como Kenia. Miles de puestos de trabajo y millones de dólares se perderían si las manadas dejaran de venir. Es la presión financiera la que opera en favor del Mara. Por suerte, el gobierno de Kenia al fin está luchando contra la anterior cultura de la corrupción. Las talas, antes tan extendidas, ahora están siendo interrumpidas. Los títulos de propiedad de la tierra vendidos ilegalmente ya no se reconocen. Solo en el 2005 fueron desahuciados 10.000 colonos. Ha sido una decisión polémica. Estas son personas normales que trabajaban duro para construirse un futuro mejor. Aunque no hicieron nada malo, sus sueños se han quedado en nada. Dejan atrás desolados minifundios llenos de maleza. Los guardias de seguridad patrullan ahora las ruinas de lo que una vez estuvo lleno de promesas, para impedir que vuelvan los minifundistas. Ha sido una decisión difícil de tomar, ya que a corto plazo todos pierden, sobre todo los más pobres. Y el bosque ha sido destruido. Pero el tiempo es un gran sanador. El bosque en algún momento reclamará esta tierra. Y se ha trazado una línea. No se puede permitir que la ganancia a corto plazo provoque una catástrofe a largo plazo.
La presión para que el gobierno permita el desarrollo es alta en cualquier país. Para un país pobre como Kenia, resistirse al crecimiento económico es aún más duro. Detener la invasión en estas tierras ha sido un logro gigantesco. Es un debate que continuará. Estas personas están luchando por una compensación. Pero de momento, al bosque de Mau se le ha dado un respiro. Y el Mara continúa fluyendo. Los cocodrilos siguen ocupándose de sus asuntos. Una por una las levanta tiernamente hasta su boca sin dañarles una escama. Necesitan la ayuda de su madre para escapar del lodo endurecido y necesitarán su protección durante varias semanas. Para los otros cocodrilos son un sabroso bocado. Es una dura presentación del río. Algunos de la camada parecen haberse perdido. La madre los reúne con rapidez. Pierde a algunos porque la mayoría de sus crías están eclosionando y no puede dejarlas mucho tiempo solas. Estas crías de cocodrilo no saben cómo era antes el Mara o qué les deparará el futuro. Su carrera es millones de años más antigua que el Mara y seguirán aquí durante millones de años en el futuro. Han demostrado ser grandes supervivientes. ¿Podremos cambiar nuestros hábitos y crear una dinastía tan grande como la de los cocodrilos? La lucha por mantener fluyendo al Mara no es por una sola especie, ni siquiera por un solo río. Es una lucha por salvar uno de los grandes ecosistemas de la Tierra. Y para salvar su espectacular migración. La supervivencia de estos rebaños no la decidirán los depredadores. Todos aquellos que dependen del Mara deben dejar de presentar batalla y compartir el don del agua.